Fantástico, estamos en contacto entonces. Bueno, ahora vamos a... Bueno, estamos con Dr. Joe Dispenza en nuestra entrevista telefónica, preparándonos para su visita el próximo 26 y 27 de marzo. Doctor Joe Dispenza, ¿hay algún papel que juegue el corazón en todo esto? Is there any role that the heart plays in all of this? A great question. Una gran pregunta. We live in two states of mind primarily. Vivimos en dos estados mentales, principalmente. We either live in a state of survival or we live in a state of creation. Vivimos o en estado de supervivencia o en estado de creación. The state of survival has to do with physiologically everything around those chemicals of stress. El estado de supervivencia tiene que ver con todo lo que nos rodea que nos proporciona estrés. And when we're under stress, the body is in a threatened situation and it's mobilizing enormous amounts of energy. Y cuando estamos en estado de estrés, el cuerpo está súper atacado y estamos movilizando un montón de energía. And it's those chemicals of stress that drive human beings to their lowest denominator. Y los químicos del estrés es lo que hace que los seres humanos se bajen al denominador común más bajo. And those chemicals of stress create the emotions of anger and hatred and fear and anxiety and pain and suffering. Y esos químicos del estrés son los que producen el odio, la ansiedad, el sufrimiento, la culpa, todas esas emociones. And those chemicals endorse the ego to become very selfish. Y esos químicos apoyan al ego para que se vuelva muy egoísta. And so we begin to act like threatened animals with a big brain. Entonces empezamos a actuar como animales amenazados con un gran cerebro. Now, in the state of creation, Ahora, en el estado de creación, when we're truly in a state of expansion, cuando realmente estamos en estado de expansión, we become very selfless. nos volvemos, ya no somos egoístas para nada. Because those chemicals that are running those survival centers in the body, Porque esos químicos que están apoyando esos centros de supervivencia en el cuerpo, they shut off. se apagan. And that energy that lives in the adrenal glands and all those lower energy centers moves right up into the heart. Y toda esa energía que está en las glándulas suprarrenales y en todos esos centros inferiores se mueven directamente al corazón. And when that happens, we become expanded, we fall in love, we feel joy. Y cuando eso ocurre nos expandimos, nos enamoramos, sentimos alegría. And instead of thinking about ourselves, we're thinking about everybody else. Y en vez de pensar en nosotros mismos, estamos pensando en el resto del mundo. We're considering the whole. Estamos considerando la totalidad. And that's the state that I call the natural state of being. Y ese es el estado que yo llamo el estado natural de ser. Now, getting people to go from survival to creation Ahora, el conseguir que la gente vaya de supervivencia a creación is a very difficult task because those chemicals of survival are very addicting. es una tarea muy difícil porque esos químicos de la supervivencia son muy adictivos. But when we're in a state of expansion or creation or love, Pero cuando estamos en ese estado de expansión, de creación o de amor, we literally forget about ourselves. realmente nos olvidamos de nosotros mismos. And there's a physiological thing that happens in the brain. Y en el cerebro ocurre una cosa realmente fisiológica. And it happens in the heart at the exact same time it happens in the brain. Y ocurre en el corazón en el mismo momento que ocurre en el cerebro. That's the moment we have an open mind and an open heart. En ese momento es cuando tenemos una mente abierta y un corazón abierto. And that is the most powerful state to create reality from. Y ese es el momento más potente para crear la realidad. In other words, you cannot intellectualize creation and then be feeling guilty. En otras palabras, no puedes intelectualizar la creación y luego sentirte a la vez culpable. We have to recondition the body to a new emotion. Tenemos que reacondicionar al cuerpo con una nueva emoción. And we have to rise up above our self-limitations. Y tenemos que elevarnos más allá de nuestras limitaciones propias, In spite of what's going on in our life. a pesar de lo que esté ocurriendo en nuestra vida. That's true greatness. Eso es la verdadera grandeza. Si bien uno puede comenzar a trabajar con esto, nos encontramos con casos en los cuales las personas están en un mundo muy especial. Y me estoy refiriendo al autismo, por ejemplo, o al Alzheimer. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Es posible? He's asking, that if everybody's trying to change and
making small changes here and there. What about people that are in specific situations like Alzheimer's or autism? Is there anything you can do with that? Well, now we're talking about the 90% of the people who are functioning within a normal space. Estamos hablando del 90% de la gente que opera en un espacio normal. But for example, a child or a person who has autism. Por ejemplo, un niño o una persona que tiene autismo, their brain is functioning different than yours and mine. Su cerebro funciona distinto que el tuyo y el mío. Because on a functional brain scan, a child with autism has a frontal lobe that's working too hard. Porque en un escáner funcional del cerebro, el niño que tiene autismo, el cerebro está operando de una manera muy distinta. They're so focused and so concentrated that they eliminate or dissociate from their environment and their body. El cerebro está operando a muchísima más velocidad y entonces están tan enfocados con lo que están haciendo y con lo que están pensando que se desasocian completamente de su cuerpo. So the parent then has to find a way to begin to bridge the gap between that child's internal world and the external world. Entonces el padre o los padres tienen que encontrar un puente para llegar a el mundo interno del niño con respecto al mundo externo del niño. And that strategy is different for every child. Y esa estrategia es distinta para cada niño. But the majority of those children are very creative and very ingenious. Pero la mayor parte de esos niños son muy creativos y muy geniales. Finding the way is the key, though. Encontrar el camino es la clave, claro. Now, as someone with Alzheimer's, ahora alguien con Alzheimer's, they've lost their ability to function with memory. Han perdido su capacidad de funcionar con la memoria. And so they've actually damaged the instrument to create reality with. Entonces han dañado el instrumento para crear la realidad. So the real question in adults is how we prevent that from happening. Entonces la verdadera pregunta en los adultos es cómo evitamos que eso ocurra. And the latest research shows that the best way to prevent Alzheimer's is to continue learning throughout your entire life. Y la investigación actual que habla del Alzheimer es que te dice que lo mejor que puedes hacer para evitarlo es seguir recibiendo información y aprendiendo todo el tiempo. Wow. Estamos con Bárbara así como asombrados o maravillados por toda la información, honrados, realmente la palabra es honrado por todas estas respuestas tan claras, como decíamos antes. They are very impressed and they are really happy to have all your really great answers and they are so clear and so good. Tell them I'm humbled. Dice que él se siente humilde al respecto. El doctor hablaba acerca de reprogramar nuestros pensamientos. Y entonces, cuando uno reprograma los pensamientos, yo me pregunto qué pasa con los patrones hereditarios, con lo genético en esto. He's talking about, he's saying, okay, you were talking about reprogram our thoughts, and what about all our genetic patterns that we come with? Well, genes are the starting point in our life. Los genes son el principio de nuestra vida. That there's a balance between genetics and environment. Hay un equilibrio entre los genes y el entorno. Between nature and nurture. Entre la naturaleza y alimentarte. But we're born with a certain amount of genetic propensities. Pero nacemos con ciertas propensiones genéticas. And then we're conditioned by the same people who are our parents with the same emotional propensities. Y luego estamos condicionados por las mismas personas que son nuestra familia, nuestros padres, que tienen las mismas propensiones genéticas. Which reinforces our behaviors. Lo que refuerza nuestros comportamientos. But to truly change. Pero verdaderamente cambiar is to think and act greater than our conditions. Es pensar y actuar más allá de nuestras condiciones. And the genes are the starting point. Y los genes es el punto inicial. And I will talk about the research that shows that we can turn new genes on just by changing our internal states. Y voy a hablar de la investigación que se ha hecho de cómo podemos cambiar los genes simplemente cambiando nuestro cerebro. Otra pregunta. Al sí. Dr. Joe, ¿creas cosas que no te gustan en tu realidad? A ver, ¿me repites eso? eso? Esto sucede. A ver, ¿me lo repites, Bárbara, que no te he oído? Si crea cosas que no le gustan en su realidad, ¿y qué hace cuando eso sucede? Ah, okay. If you create something that you